Gracias, presidente. Muy buenos días, canciller, muy buenos días. Buenos días tengan todas y todos ustedes. Como ya señala el presidente, vamos a compartir el informe técnico que presentamos en las tardes y más o menos cada 2 semanas presentamos un informe más detallado en donde se puede visualizar las curvas epidémicas de casos nuevos y también de hospitalización que ocurren en cada una de las entidades federativas. Veremos, como destaca el presidente, una perspectiva que es alentadora en el sentido de que México, en esta epidemia larga que ha tenido, que contemplamos desde el inicio, se comportaría de esa manera, empezando en febrero con nuestro primer caso el 28 de febrero y durante todos estos meses hasta llegar a un punto máximo que ocurrió en la última semana de julio y posteriormente un descenso, y ahorita ya llevamos 7 semanas consecutivas, estamos durante la 8ª semana consecutiva en la que vemos ya un descenso sostenido. Además, veremos que en 27 de las 32 entidades federativas hay una reducción en el número diario de casos o el número semanal de casos que se ha mantenido en al menos 2 a 3 semanas, en algunas incluso 14 semanas ya de reducción, que se encuentran en una avanzada fase de control. Y siempre es importante reiterar cuáles han sido los mecanismos para lograr este proceso de control de la epidemia y se han basado fundamentalmente en la participación ciudadana, en la medida en que las personas en forma mayoritaria han atendido el llamado de mantenerse en sana distancia. Lo hicieron durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, que se mantuvo desde el 23 de marzo y hasta el 30 de mayo, y posteriormente ha continuado el proceso de sana distancia, pero guiado por un semáforo de riesgo que permite estimar en cada una de las entidades federativas cuál es la intensidad epidémica. Y las autoridades sanitarias estatales, es decir, los gobiernos de los estados, han sido quienes directamente han sido responsables de seguir un lineamiento general dispuesto por la Autoridad Sanitaria Nacional y aplicar decisiones administrativas que han permitido reducir la movilidad en el espacio público o cancelar temporalmente eventos sociales, tanto económicos como recreativos, culturales y demás, y esto ha permitido reducir la intensidad epidémica. Vamos a ver la primera diapositiva, por favor. Este proceso de la nueva normalidad cumple ya 114 días en donde, guiados por este semáforo semanal que permite identificar la intensidad epidémica, las autoridades sanitarias han ido abriendo los distintos espacios públicos en una forma ordenada, en una forma controlada, para evitar precisamente el fenómeno de rebrote. Y aquí hacemos este señalamiento que hicimos recientemente en detalle el domingo próximo pasado, cuando presentamos la situación que viven múltiples, posiblemente la mayoría de los países europeos occidentales, que es una situación de rebrote. Rebrote quiere decir que regresa la intensidad epidémica, es decir, el número de contagios aumenta progresivamente cada día. Esta situación vive Europa Occidental y es algo que fue contemplado desde el verano en todos estos países. Nadie está exento de un rebrote. Todos los países pueden enfrentar una condición de rebrote en la medida en que se abren nuevamente las actividades públicas, que las personas interactúan unas con otras y, por supuesto, puede haber contagios. Sin embargo, es inevitable abrir las actividades. Ningún país podría mantenerse en completa restricción de movilidad. Esto causaría un colapso de sus economías y un colapso de las sociedades y, por lo tanto, llega un punto en que es importante desconfinar, abrir las actividades. ¿Cuál puede ser la consecuencia? Efectivamente, que haya un rebrote, pero hay que siempre estar constantemente visualizando que se requiere balancear el cuidado de la epidemia, es decir, el control de la epidemia, la reducción de los contagios, pero también el cuidado de la economía y el bienestar. Y todos los días hay que hacer un equilibrio de estas dos intenciones. La siguiente, por favor.
En esta curva epidémica que resume la situación nacional, vemos en estas líneas, en estas barras o columnas, que son las líneas de colores, que en cada una de las semanas que han transcurrido, desde la semana 10, que es la primera semana de marzo, y hasta la semana 37, que es hace 2 semanas, en este momento estamos en la semana 39 del año, hemos tenido la cantidad de casos que se muestran en la altura de estas columnas. Lo que vemos también en la línea naranja que está arriba de la gráfica es un indicador muy importante, que es cuál es el porcentaje de personas que teniendo síntomas de COVID, fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor muscular y otras alteraciones, se les han tomado muestras para exámenes de laboratorio y cuántos han salido positivos. En la semana 29, que está en el punto máximo de altura de estas columnas, vemos que llegamos hasta el 57%, es decir, casi cada 6 de cada 10 personas resultaron positivas al virus SARS-CoV-2 causante de COVID. Pero a partir de esta semana 29 se ha ido disminuyendo este porcentaje y hoy tenemos menos de 4 de cada 10 que resultan positivas. ¿Por qué es tan importante este parámetro? Porque este indicador muestra la actividad de la epidemia, es decir, la circulación entre personas del virus causante de COVID, y es un indicador aceptado universalmente de reducción o de existencia de la epidemia. La siguiente, en esta gráfica que presentaremos en otra con mayor detalle, lo que vemos es en general la curva epidémica. La curva epidémica es la representación visual de la cantidad de casos que se presentan cada día. Entre más sube la curva, es una suerte de una montaña, entre más alta es esta gráfica, quiere decir mayor intensidad epidémica, y lo mismo se ve que a partir de la semana 29 fue la última semana de julio, se empieza a ver una reducción, es decir, un descenso en la cantidad de casos que se presentan cada semana. Estamos ya, como digo, en la 8ª semana en donde ocurre esto, y abrimos esta semana con una reducción de menos 23%, se redujo 23%. Es posible que esta reducción se cambie un poco a lo largo de la semana, posiblemente para el próximo sábado no sean 23%, quizás sean 12 o 15%, pero se mantenga esta reducción que ha sido progresiva. La siguiente. Y finalmente, la ocupación hospitalaria es un indicador importante porque el segundo objetivo general del control de la epidemia fue el asegurar que nadie se quedara sin atención médica cuando así lo requiriera. COVID-19 es una enfermedad que en 8 de cada 10 personas no necesita hospitalización, las personas se recuperan por acción de su sistema inmune, pero 2 de cada 10 pueden necesitar hospitalización. Y de no lograrse esta hospitalización en un tiempo razonablemente corto, las personas podrían fallecer tan solo porque no tuvieron la atención médica. Afortunadamente, desde el inicio de la epidemia, eso no le ocurrió a la población mexicana porque nos empeñamos en ampliar la capacidad hospitalaria, la ampliamos casi 4 veces respecto a la capacidad instalada, y esto lo que necesitó fue, por un lado, ganar tiempo con las medidas de mitigación comunitaria, que es precisamente esta jornada de sana distancia, y por el otro, hacer la reconversión hospitalaria. Pero la reconversión hospitalaria garantizó que en ningún momento en cada entidad federativa estuvieran llenos todos los hospitales. Y aquí aclaro una inquietud que a veces nos han expresado nuestras compañeras y compañeros médicas y médicos. En algunos hospitales, a veces nuestras colegas identifican que está lleno el hospital, escuchan el informe aquí y piensan que hay una discrepancia entre lo que ven diariamente, que es un hospital completamente lleno, y que nosotros siempre hemos dicho que en cada entidad federativa hay disponibilidad hospitalaria. Esto es posible en la medida en que algunos hospitales son de uso preferente, quizá los hospitales más especializados o los hospitales más grandes, pero también hay otros hospitales de menor tamaño que desde el inicio fueron designados hospitales COVID y que son 951 hospitales en toda la República. Lo que requiere es una distribución de las personas, y en cada gobierno estatal se contemplaron los mecanismos para hacer esta orientación al público para que fuera trasladado a donde hay camas.
Pero en general en cada entidad federativa, en todas ellas, se mantuvo la disponibilidad hospitalaria. En este momento tenemos 30% de ocupación hospitalaria en las camas generales. Esto se ve en el color rojo de esta gráfica, y el lado derecho, la columna del lado derecho muestra la ocupación a nivel nacional, y después las otras 32 columnas, empezando de izquierda a derecha, muestran los estados con mayor ocupación hospitalaria del mayor al menor. Verán que solamente 2 tienen ocupaciones mayores al 50% y el resto tienen menos del 50%. Y en la misma idea, pero en la siguiente gráfica, que lo vemos en color verde, es la ocupación de aquellas unidades o camas de atención que son para personas críticamente enfermas. En nivel nacional tenemos 24% y después vemos que ninguna entidad federativa en este momento tiene ocupaciones mayores al 50%. Esto ya desde hace 2 semanas y media, ninguna entidad federativa tiene más del 50% de sus unidades de atención en medicina crítica, incluyendo la reconversión, que estén por arriba del 50%. Y a continuación, si me prestan un micrófono. A continuación vamos a mostrar una por una las entidades federativas. Vamos a empezar con una gráfica general, que es la curva epidémica nacional. Empezamos con un mapa. En lo que vemos es, de acuerdo a las intensidades del color verde, vamos a encontrar cuál es la incidencia o el número de casos por 100,000 habitantes que están en cada entidad federativa. Tenemos 2 de mayor intensidad, en este momento es Baja California Sur y la Ciudad de México, y posteriormente tenemos Nuevo León como la tercera con mayor intensidad epidémica, seguida de algunos otros de acuerdo a la intensidad del color verde. Veamos la siguiente. Esta es la curva epidémica nacional, es semejante a la que acabo de presentar, y lo que vemos es de manera mucho más clara 2 señales, las estaremos viendo en 32 gráficas más, una por entidad federativa, y vemos que la incidencia, es decir, el número de casos que se presentan por semana, llegó a un punto máximo en la semana 29 y después ha descendido durante las semanas posteriores, las 8 semanas posteriores. Y en la línea de color oscuro que está abajo en la gráfica es la cantidad de personas que desafortunadamente han fallecido por COVID. COVID es una enfermedad que puede ser letal en la medida en que causa un daño orgánico muy grande, en especial en personas mayores de 60 años o que tienen enfermedades crónicas que hemos mencionado prácticamente todos los días, alertando a la población que no se espere, que en caso de tener una situación de COVID, es decir, tener los síntomas de COVID, aun cuando no se hubiera demostrado por un diagnóstico de laboratorio, si tienen condiciones de riesgo, mayores de 60 años, diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedad pulmonar o cardíaca crónica, inmunosupresión, que vayan al hospital. Esto es muy importante porque en la medida en que se llegue tempranamente al hospital, hay mayores posibilidades de dar una atención médica que permita salvar la vida. Entonces, hacemos este llamado, lo hemos hecho múltiples veces, lo seguimos haciendo. Es muy importante no confiarse y no esperar, sobre todo en personas que tienen estas condiciones de riesgo. Pero la buena noticia es que, a pesar de que la mortalidad puede ocurrir, desde la semana 27 a nivel nacional ha habido una reducción sostenida. En este momento, en el último intervalo, de la semana 36 a la 37, tenemos una reducción de casi el 60%. Y esto se ha mantenido de manera muy consistente en todas las entidades federativas y es alentador porque quiere decir que hay una atención más oportuna, dado que nunca ha habido una limitación por parte del sistema de salud para recibir a las personas. El componente principal para lograr que esa atención sea más oportuna ha sido el pronto arribo al hospital por parte de las personas. La siguiente, por favor. Y en esta otra gráfica, que también se verá en 32 parecidas, pero para cada entidad federativa, lo que vemos es la ocupación hospitalaria. La idea es la misma, solo tengan en cuenta las fechas. La gráfica es desde el 1 de mayo y hasta la fecha actual, en septiembre, cerca del 22 de septiembre. Y lo que vemos es
que hay 3 líneas. La de hasta abajo son las personas hospitalizadas en terapia intensiva. Será difícil visualizar cambios en la mayoría de las gráficas, dado que son una proporción pequeña, es menos del 5% en promedio quienes están en terapia intensiva, y en hospitalización general están tanto personas que están en las camas generales, que son la línea roja, y la suma de esta línea con esta línea, que es la línea amarilla. Pero lo que me interesa es mostrar el patrón general en donde ha aumentado el número de personas hospitalizadas, pero llegando a la última semana de julio empieza a verse también esta reducción sostenida en la cantidad de personas hospitalizadas en este momento. La siguiente. Ahora veamos una por una las entidades federativas, misma secuencia, primera gráfica, el número de casos en la línea azul claro, el número de muertes en la línea azul oscuro y en la siguiente gráfica la hospitalización. También pueden observar en la esquina superior derecha el color del semáforo de riesgo COVID que se encuentra en esta semana para cada entidad federativa. Veamos Aguascalientes y por favor identifiquen los distintos patrones de ocurrencia de la epidemia. Esto es importante porque a veces existe esta inquietud de por qué un pico y por qué se nos dijo en un pico de la curva epidémica en determinada fecha. Lo que verán ustedes, y se puede ver también si uno aprecia las curvas de cualquier país, las curvas epidémicas de cualquier país, que no hay un solo pico, no es una curva perfectamente dibujada, sino que se presentan aumentos y reducciones en la medida en que la transmisión del virus, el virus SARS-CoV-2 causante de COVID, va cambiando. ¿Por qué cambia? Porque los patrones de comportamiento de la población van cambiando. Cuando aumenta la movilidad en el espacio público, hay mayor cantidad de contagios y esto va seguido de mayor número de casos. Cuando se reduce la movilidad, empiezan a disminuir los contagios y aproximadamente 15 días después se reduce el número de personas que se registran enfermas. Entonces vean ustedes, Aguascalientes es ilustrativo en ese sentido, pero lo veremos en casi todas las curvas epidémicas. Tenemos primero un aumento, todas estas gráficas están de la semana 10 a la semana 37 y tenemos este aumento. Esto quiere decir que va creciendo el número de personas contagiadas y el número de personas enfermas. Después llegó a un punto posiblemente máximo en la semana 22, empezó a disminuir, pero volvió a aumentar, disminuyó, aumentó, disminuyó, aumentó. Este es un patrón de cambios que van ocurriendo por cambios en la movilidad en el espacio público. La buena noticia es que Aguascalientes tuvo una reducción muy sustancial en la semana 37 y posiblemente, no lo podemos garantizar, empiece ya a tener una reducción sostenida. La siguiente. La ocupación hospitalaria, por su parte, lo que muestra es este crecimiento desde el principio de mayo y hasta el principio de septiembre, y solamente en los últimos 20 días es cuando ya ha habido una reducción sostenida de la hospitalización, es decir, personas críticamente enfermas van ocurriendo en menor cantidad cada día, hay menor número de personas que ingresan al hospital y los que se recuperan son en cantidad mayor. La siguiente. Baja California. Baja California fue uno de los estados que tuvo intensidad epidémica importante. Al inicio, vean ustedes cómo desde la semana 12 empezó a aumentar. Esta es la segunda quincena del mes de marzo. Igual, llegó a un punto máximo en la semana 21, redujo, pero después se exacerbó hasta la semana 26. Y con ciertas variaciones, desde la semana 26 hasta la semana 37, ha tenido esta reducción sostenida en el número de casos nuevos. Lo mismo la mortalidad, desde la semana 19 empezó a reducirse y se ha reducido de manera progresiva, lo cual siempre es muy alentador. La siguiente. Vean la ocupación hospitalaria, se mantuvieron importantemente ocupados los hospitales todo el mes de mayo, junio, julio, y en la segunda mitad de julio empezó a descender y se ha mantenido la reducción de las hospitalizaciones. La siguiente. Baja California Sur, otro patrón de ocurrencia más tardío, empezó a aumentar en marzo, pero después se redujo en la cantidad de casos. Esto atiende a una importante reducción de la movilidad pública. En un momento dado, Baja California Sur es un estado que depende de la economía turística, era completamente insostenible mantener una reducción de movilidad tan grande. Eso tuvo como consecuencia mejorar la economía de Baja California Sur, lo cual es muy importante, pero desafortunadamente, claro,
también un aumento en la intensidad epidémica. Afortunadamente llegó a la semana 31 con un punto máximo y después ha tenido 6 semanas consecutivas de reducción con algunas variaciones. La siguiente. La ocupación hospitalaria en mayo era relativamente baja y desde el 1 de julio empezó a aumentar, llegó a un punto máximo en 1 de agosto, pero desde el 1 de agosto en adelante se ha ido reduciendo en la medida en que hay ya reducción de la epidemia. También pueden ir viendo las etiquetas de la ocupación hospitalaria que están en la parte superior y el número que está fuera de la casilla de color indica el cambio en puntos porcentuales en la semana 36 a la semana 37. La siguiente, por favor. Campeche. Campeche es un patrón diferente de ocurrencia de la epidemia. Vean ustedes también cómo aumentó, llegó a un punto máximo en la semana 25 y después un poco de variación y desde la semana 27 una reducción sostenida. Campeche fue el primer estado en llegar al color amarillo del semáforo de riesgo COVID y esto tiene que ver con las distintas actividades de control a nivel comunitario. La siguiente. Llegó su máximo de ocupación hospitalaria en la segunda quincena de julio, después empezó a reducir y se ha mantenido la reducción hasta el momento y tiene una ocupación mínima de 5% en las camas generales y 4% en las camas con ventilador. La siguiente. Chiapas fue el segundo estado en llegar al color amarillo, también tuvo una epidemia relativamente temprana, pero que llegó a un punto máximo en la semana 22 y desde entonces ha tenido reducción en la intensidad epidémica. Vean cómo también la mortalidad desde la semana 23 en adelante se redujo importantemente. La siguiente. Y lo mismo, la ocupación hospitalaria llegó a un punto máximo al inicio de julio y desde entonces la reducción sostenida. La siguiente. Chihuahua. Un patrón completamente diferente de ocurrencia de la epidemia y no solo esto, no se ve en esta gráfica, pero lo comento, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, Chihuahua ilustra la complejidad de un estado territorialmente extenso. Chihuahua tiene prácticamente 2 epidemias diferentes, una en la zona norte, en la zona productiva de las maquiladoras y Ciudad Juárez, y otra distinta en el centro del estado, o el centro sur del estado, donde se encuentra la capital. Esto ha hecho complejo el manejo epidémico y en Chihuahua incluso se han usado semáforos subestatales para identificar distintos patrones de ocurrencia de la epidemia y por lo tanto distintos ritmos en la conducción de la epidemia con las medidas de mitigación. Pero vean ustedes cómo tuvo un punto máximo, después una reducción y después ha continuado hasta la semana 35 con un aumento. Lleva 2 semanas ya de reducción. Generalmente consideramos que la reducción es promisoria, como que se va a sostener a partir de 3 semanas consecutivas en donde hay reducción. En ningún momento está esto garantizado, es importante que la población lo tenga claro. Cuando uno hace predicciones, no se trata de promesas, que tantas semanas va a durar la epidemia o que en tal momento va a estar en distinto nivel de intensidad. Son predicciones con base en la información y recuerden siempre que toda la información que está en poder del Gobierno de México la generan las entidades federativas. Nosotros no fabricamos esta información, la información se recaba directamente de los sistemas de vigilancia epidemiológica de los estados. Y es una obligación, por supuesto, de los estados, en términos de la Ley General de Salud y otras disposiciones, transmitir información en tiempo real usando las plataformas electrónicas que para eso dispone el Gobierno de México. La siguiente. Vean lo que resulta en la ocupación hospitalaria. Por momentos se aumenta la ocupación hospitalaria, por momentos baja, pero no hay un patrón de cambio que se pueda apreciar hasta el momento. La siguiente. La Ciudad de México, hemos insistido en que la Ciudad de México es posiblemente la zona más difícil de control epidémico. Esto tiene que ver con 2 factores fundamentales. Uno es que toda la zona metropolitana del Valle de México representa casi la 1/4 parte de la población de México, 23.5% de la población de todo el país. Pero además es un centro económico y social importantísimo que recibe una gran cantidad de personas de al menos 7 estados de la República que conforman la megalópolis del centro de México. Estos 2 factores, una gran cantidad de población y una gran movilidad, son precisamente los 2
elementos principales que determinan la intensidad epidémica, en la medida que hay más personas que pueden estarse contagiando unos con otros. Sin embargo, si me regresa tantito a la anterior, lo que quiero mostrar es que aquí lo que tenemos es un periodo de meseta, como le llamamos técnicamente, es decir, aunque hay variaciones, se mantiene relativamente constante la actividad epidémica y en sí mismo es un enorme logro el tener un control epidémico en vez de tener una subida y subida en una región tan difícil por las características que ya he mencionado. La mortalidad se ha reducido sostenidamente desde la semana 20 y esto es muy importante porque también tiene que ver con la oportuna llegada a los hospitales y tiene que ver con el programa de atención comunitaria, de protección y resguardo que instauró el Gobierno de la Ciudad de México para detectar oportunamente a personas enfermas, pero además monitorearlas y transferirlas a atención hospitalaria lo más pronto posible. La siguiente. El patrón de ocupación hospitalaria, aunque ha sido lento, pero desde la segunda quincena de mayo se encuentra en una reducción sostenida, ha sido menos rápida la reducción en las últimas 3 semanas, pero en general se ha mantenido esta reducción. La siguiente. Coahuila tuvo una exacerbación, llegó hasta la semana 30 y posteriormente tiene una reducción que se ha mantenido, eso también es muy alentador. Veamos la ocupación hospitalaria de Coahuila, que llegó a un punto máximo al inicio de agosto y se ha ido reduciendo. La siguiente. Colima ha tardado muchas semanas en aumentar la epidemia, pero desde la semana 32 ya desciende de manera sostenida, 5 semanas de reducción. La siguiente. Vemos que la ocupación hospitalaria generalmente reacciona 15 días después de que se presenta el punto máximo de casos y todo septiembre se ha mantenido en reducción. La siguiente. El estado de Durango ha tenido hasta la semana 36 aumento progresivo de la epidemia. Aunque hay fluctuaciones, el patrón general ha sido de aumento y ha llegado a un punto máximo en la semana 36, apenas una semana de reducción, ojalá que esto se mantenga también. La ocupación hospitalaria de Durango todavía no desciende de manera sostenida. La siguiente. El Estado de México, que comparte el Valle de México con la Ciudad de México, también tiene esta complejidad en el control epidémico, pero aquí se visualiza también la consecuencia del resto de los municipios, los que no son conurbados, donde se encontró un control epidémico más temprano. En general, en las poblaciones más dispersas se logra. Y vean ustedes cómo tiene un patrón de reducción que se puede considerar sostenido desde la semana 23, aún con estas fluctuaciones. Lo mismo la mortalidad, desde la semana 23 ha reducido en el Estado de México. La siguiente, la ocupación hospitalaria, desde el 1 de junio se ha mantenido en reducción, lo que habla también de un buen control epidémico en uno de los estados más poblados después de Veracruz. Guanajuato también tuvo un patrón de incremento sostenido hasta llegar a la semana 31 y después, con algunas variaciones, ha tenido reducción sostenida. La siguiente, la ocupación hospitalaria, tuvo un periodo más o menos largo de casi un mes en donde no bajaba, pero posteriormente, desde el 1 de agosto, ya se encuentra en reducción. La siguiente. El estado de Guerrero tiene 3 centros de transmisión, desde luego las ciudades más importantes, Chilpancingo, la capital, Iguala y Acapulco, y ha tenido por momentos exacerbaciones y por momentos reducciones. No parece haber todavía un patrón sostenido de reducción, aunque en general, si consideramos desde este punto máximo en la semana 27, ha habido una reducción en la intensidad epidémica de Guerrero. La siguiente. La ocupación hospitalaria, por su parte, va reduciéndose desde la segunda quincena de junio, aunque en los últimos 20 días ha incrementado la ocupación hospitalaria. La siguiente. En el estado de Hidalgo tuvimos también un patrón importante donde aumentó, después tuvo una meseta larga donde no aumentaba ni disminuía y después se exacerbó, pero llegado a la semana 31 empezó a bajar de manera sostenida. La siguiente, la ocupación hospitalaria en Hidalgo siguió subiendo hasta el 1 de septiembre y en los últimos 20 días empezó a reducirse. En el estado de Jalisco también tuvimos un patrón de ascenso hasta llegar a la semana 29, después tuvo una meseta, es decir, un periodo de estancamiento en el control epidémico, pero afortunadamente en la semana 37 muestra ya su primera reducción. Todavía no sabemos si va a ser sostenida, pero sí se mantienen las condiciones
propias del semáforo naranja, es decir, reducción de la movilidad en el espacio público, que no abran tan tempranamente actividades comerciales, sobre todo que impliquen mucho contacto entre personas, podría mantenerse esa reducción ya de manera sostenida. La ocupación hospitalaria ya muestra cambios positivos, es decir, reducción desde el 1 de septiembre. La siguiente. El Estado de Michoacán, su patrón general es de incremento, todavía no hay un descenso sostenido, apenas lleva la primera semana de reducción, pero en general, si consideramos desde el inicio de la epidemia hasta la semana 36, ha ido en aumento. La siguiente, y lo vemos en la ocupación hospitalaria, que apenas tiene 15 días en donde empezó a reducirse. La siguiente. El Estado de Morelos, grandes variaciones, llegó a un punto máximo en la semana 24, después una reducción, un ligero incremento y después tiene ya 5 semanas sostenidas de reducción. La siguiente, la ocupación hospitalaria también con importantes fluctuaciones, pero ya se encuentra desde este punto, que es la segunda quincena de junio, hasta la fecha, con una reducción general. La siguiente. En Nayarit, lo mismo, tuvimos un incremento sostenido, semejante al de Guanajuato, semejante al de Jalisco, pero ya son 7 semanas de reducción desde la semana 29 hasta el momento. La siguiente. Y la ocupación hospitalaria llegó a un punto máximo, pero desde la primera semana de septiembre en reducción. Nuevo León, incremento hasta llegar a la semana 30, después reducciones, y es la primera semana después de este segundo oleada en donde tiene reducción. También hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué enfatizo Jalisco y Nuevo León? Por la misma razón que mencioné a la Ciudad de México, donde hay poblaciones grandes, zonas urbanas grandes, hay que tener especial cuidado porque la velocidad de cambio de la transmisión epidémica depende mucho de la cantidad de personas. Entonces, si no hay un periodo sostenido de reducción de la movilidad, es mucho más lento el proceso de reducción de la epidemia. La siguiente. La ocupación hospitalaria en Nuevo León desde el 1 de septiembre va a la baja, lo cual es alentador. Es hoy por hoy el estado que tiene la mayor ocupación hospitalaria. La siguiente. Oaxaca tuvo un punto máximo en la semana 29, igual que el conjunto del país, y desde entonces una reducción sostenida, aunque ha sido menos rápida desde la semana 32. La ocupación hospitalaria en Oaxaca desde el 1 de agosto se encuentra en reducción. La siguiente. En Puebla lo mismo, solo que con 3 semanas adicionales, desde la semana 25 se empezó a tener reducción, algunas variaciones, y lleva ya en reducción constante. La siguiente, lo mismo su ocupación hospitalaria, desde la segunda quincena de julio empezó a reducirse y hasta el momento se sostiene. Querétaro ha tenido incremento progresivo, es semejante a Durango, no ha detenido su crecimiento de la epidemia, pero desde la semana 35 tiene ya 2 semanas consecutivas de reducción. Por lo tanto, es el estado número 27 que se agrega a este patrón de reducción sostenida por al menos 2 semanas. La siguiente. Y lo que vemos es que a partir del 1 de septiembre empezó a reducirse lentamente, pero empezó a reducirse la ocupación hospitalaria en Querétaro. La siguiente. Quintana Roo tuvo un patrón semejante a lo que vimos en Hidalgo, tuvo un incremento, después un periodo de estabilización o meseta, después un incremento muy grande y una respuesta muy buena, que ya la hemos felicitado al gobierno de Quintana Roo, porque a pesar de que la presión económica era muy importante en un estado que depende casi enteramente del turismo, lograron tener un cambio muy positivo, controlar la movilidad en el espacio público y reducirse ya por varias semanas consecutivas. La siguiente. Y se muestra en la ocupación hospitalaria que desde el 1 de agosto hasta el momento se va reduciendo. San Luis Potosí tuvo un cambio importante en la semana 30, en donde su patrón de incremento se cambió por completo y empezó a reducirse, lo cual se muestra también en la siguiente diapositiva en su ocupación hospitalaria, que desde la segunda quincena de agosto empezó a reducirse de manera sostenida. Sinaloa tiene un patrón semejante, pero con 4 semanas adicionales, llegó a un punto máximo en la semana 23, de hecho son 6 semanas adicionales, y es el estado que tiene el trayecto más largo de control epidémico que va a la baja. La siguiente.
Desde el 1 de julio empezó a reducirse la ocupación hospitalaria. La siguiente. Sonora tiene un patrón semejante, solo que el cambio ocurrió en la semana 28, en donde tuvieron, principalmente a expensas de Hermosillo, la capital, un cambio importante en la movilidad en el espacio público, y eso llevó a un cambio sostenido de reducción de la epidemia. La siguiente, y su ocupación hospitalaria, desde el 1 de julio, también empezó a descender de manera más rápida todo agosto y todo septiembre. Tabasco también llegó a un punto máximo en la semana 29, semejante al promedio del país, y desde entonces tiene estas 8 semanas consecutivas de reducción. La siguiente, lo mismo que su ocupación hospitalaria, desde el 1 de agosto empezó a reducirse de manera sostenida. Tamaulipas un patrón semejante, pero empezó desde la semana 27, 2 más que Tabasco, está en semáforo amarillo, y vemos también ya estas 9, casi 10 semanas de reducción sostenida, y la ocupación hospitalaria desde el 1 de agosto también con reducción. La siguiente. Tlaxcala lo mismo, un patrón muy parecido a Tamaulipas. Cuando digo muy parecido es porque la forma general de la curva no tiene tantas variaciones, llegó a un punto máximo y posteriormente desde la semana 27 se encuentra en reducción. La siguiente, igual que la ocupación hospitalaria. La siguiente. Veracruz llegó a punto máximo en la semana 29, igual que el promedio del país, 7 a 8 semanas sostenidas de reducción. La siguiente, la ocupación hospitalaria de Veracruz también se reduce desde el 1 de agosto. La siguiente. Yucatán, con algunas variaciones adicionales, muy parecido al patrón al de Quintana Roo, y la reducción desde el 1 de agosto. Zacatecas finalmente también tardó, pero finalmente llegó a la semana 32 y desde entonces ha tenido una reducción ya sostenida por 5 semanas, la siguiente, y en todo lo que va de septiembre, después de una meseta de casi un mes, tiene la reducción de la ocupación hospitalaria. En resumen, tenemos un patrón general de reducción de la epidemia por 8 semanas consecutivas a nivel nacional. Algunos estados descienden más rápidamente su epidemia, tiene que ver con distintos factores demográficos, de movilidad y de las características de el encuentro entre personas, pero 27 de los 32 ya tienen un patrón de al menos 2 semanas sostenidas, algunas 14 semanas consecutivas de reducción, y esto ya nos deja en un panorama muy favorable. Siempre hacemos la alerta, nunca se está exento de la posibilidad de un rebrote, y en la temporada de influenza, que es de octubre y hasta abril, podría haber una exacerbación, un repunte, un rebrote. Esperamos que no sea el caso, pero hay que estar siempre alertas. La epidemia no se ha acabado, vamos por buen camino, pero hay que seguir como población manteniendo el orden en el desconfinamiento y atendiendo a las indicaciones de las autoridades sanitarias estatales. Esto es todo, presidente.